UAFs. ¿Cómo se puede superar el impasse? Es la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Solicité que leyera nuevamente la pregunta porque la pregunta conlleva una afirmación y parece que la Orinoquia hubiera entrado en desobediencia civil, porque la pregunta dice: se declara inconstitucional unos artículos que no permiten acumular UAF, pero seguimos en pie en la lucha. Más o menos es lo que está diciendo, pues, y me parece muy importante esa connotación. Lo que sucede definitivamente, como ya lo han precisado algunos de mis colegas, es que la Corte Constitucional declaró inexequible la acumulación de 1 a 9 UAF como proponía la ley del plan. Primero, por la razón más sencilla que todos la señalaron ya, y es que la ley del plan no era el instrumento democrático para discutir ese tema ni para aprobar ese tema, le correspondía necesariamente a una ley de desarrollo rural que en este momento se encuentra en la etapa de consulta. Entonces fue un mico, de buena o de mala fe de los parlamentarios, eso no nos interesa ahora, fue un mico y por mico se cayó el árbol. Segundo, el tema más de fondo que trató la Corte Constitucional sobre la acumulación de UAF en esta sentencia fue el tema del principio de progresividad. ¿Es progresivo permitir que se acumule más de una UAF o va en desmedro del principio constitucional de acceso a la tierra de los trabajadores agrarios, como establece la Constitución del 91? Ese fue el segundo gran problema jurídico que se planteó la Corte. Para no decidir, por fortuna, me parece que fue muy acertada la Corte ahí en decir si era progresiva o regresiva como un principio absoluto, sino que decidió en términos probatorios. El Ministerio de Agricultura y los defensores del Estado no fueron capaces, es más, dice, ni siquiera vinieron a la audiencia que se citó para que nos ilustraran a nosotros, los magistrados, sobre el beneficio, las externalidades positivas que podría acarrear ese aumento en acumulación de UAF frente a la que existe en la ley 160 de 1994. Luego, señores, como ustedes no fueron capaces, dice el gobierno colombiano, de demostrar el texto de su norma, cuáles son los beneficios, externalidades positivas que pueden generar, vamos a presumir que la norma es regresiva. Y si quieren volver, como lo decía la doctora Patricia, pueden volver a presentar un proyecto de ley, pero esta vez sean juiciosos, por favor, y vengan y sustenten el porqué de los beneficios, si es que son capaces de sustentarlo, de una acumulación de más de una UAF. Muy bien. Por otra parte, es fundamental señalar qué no dijo la Corte en esta sentencia, porque es que precisamente las Cortes, por ser unos documentos farragosos, especializados, de 300, 400 hojas, nadie las está leyendo, ni los abogados. Entonces quedan en las noticias por unos extractos que hacen los periodistas de muy buena voluntad, completamente descontextualizados, y se nos informa que una sentencia dijo una cosa cuando no dijo esa cosa. Entonces, en esta sentencia en ningún momento se mete con la legalidad, nulidad, licitud o ilicitud de la acumulación de UAF. ¿Y por qué no se mete? Porque sencillamente no está analizando la vigencia de la ley en el tiempo que contempló la prohibición de acumular UAF, ya lo decía uno de mis colegas. Esa prohibición es originaria del inciso 9 del artículo 72 de la ley 160 de 1994, 5 de agosto. Entonces la prohibición empezó a regir hacia el futuro a partir del 5 de agosto de 1994. Este tema de por sí ya es candente porque llevamos 10 años debatiendo si esa prohibición rige hacia el futuro retroactivamente y retrospectivamente, y ahí se han encontrado miles de tesis sobre la vigencia de la ley.
pero digamos que por lo menos en la parte gubernamental y en los asesores del gobierno ya existe un consenso, pues que obviamente esa ley tenía que regir a partir del 5 de agosto, esa prohibición, perdón, incluida en la ley 160, tenía que entrar a regir a partir del 5 de agosto de 1994, por diferentes razones. Primera, por un mandato constitucional. En materia de derechos reales, subrayo de derechos reales como el de la propiedad, por mandato constitucional desde 1821 hasta nuestros días, la ley no puede ser retroactiva. En materia de derechos reales, no quiero decir que otras leyes sí no puedan ser retroactivas, claro que lo pueden ser, pero en materia de derechos reales no lo puede ser, y es un principio que todas las constituciones de Occidente que corresponden a sociedades de mercado lo han adoptado y se conoce como la teoría de los derechos adquiridos, que obviamente proviene filosóficamente de entender, para bien o para mal, la propiedad como un derecho consustancial ontológico al hombre. Muy bien. Segundo, tampoco podía regir hacia atrás la prohibición porque la misma ley 160 de 1994, en el mismo artículo 72, en el último inciso, dentro de la libertad configurativa de hacer las leyes que tiene el Congreso de la República, dijo que rige hacia el futuro. Lo dice expresamente en el último inciso, al señalar en palabras más, palabras menos, que la prohibición tendrá que incluirse dentro de los actos de adjudicación que se expidan, valga decir, no en los que ya se expidieron. Tercera razón, una razón y la más portentosa de todas, una razón histórica, es que la historia de los baldíos que comienza, digamos, legislativamente desde la colonia de 1616 y que se filtra, permea completamente la legislación republicana, Colombia en 1819-1820, los baldíos nacen como una adjudicación de propiedad a los criollos, a los héroes de guerra, a la agricultura comercial, al pago de la deuda interna y externa, etcétera, etcétera. Antes que hablarse de reforma agraria, antes que hablarse que los baldíos eran exclusivamente para sujetos de reforma agraria o campesinos, los baldíos históricamente es la explicación de la gran acumulación de propiedad feudal. Sobre este particular, los que quieran profundizar, pueden leer el magnífico estudio de la socióloga Catherine Legrand, Colonización campesina 1870-1936, que se encuentra disponible en las bibliotecas Luis Ángel Arango y Darío Chandía de las ciudades de Bogotá y de Ibagué, y creo que hay un ejemplar en la Biblioteca General de la Universidad de los Andes. Aquí se señala cómo los baldíos, en la entrega permanente de baldíos por todos estos motivos, fue lo que generó la gran acumulación de la tierra en pocas manos. Que hoy en día nos parezca horrible y feo, sí, pero ¿legal o ilegal? Es la pregunta en este momento. Pues legal, definitivamente, porque es que las leyes fueron construidas desde 1820 para ese tipo de cosas. Que podamos buscar soluciones en la actualidad, eso claro, y habrá miles de soluciones desde la misma disciplina del derecho. Muy bien. Por otra parte, entonces, otro de los problemas es que esta ley 160 de 1994 exigió que para que la prohibición operara obligatoriamente tenía que incluirse en el acto de adjudicación, para que incluida en el acto de adjudicación se reflejara en lo que todos conocemos como el certificado de libertad inmobiliaria que da la publicidad a la propiedad y al tráfico inmobiliario urbano y rural colombiana, puesto que en nuestro sistema jurídico el título, esa famosa inscripción, es lo que realmente da el derecho a la propiedad, llamándose un tecnicismo civilista, título más modo, que para esos efectos no es muy importante. A eso, como ustedes conocen, a esa exigencia que han echado de menos a algunos abogados, se le ha llamado burlescamente la ley Urrutia, porque se quiere decir que se está buscando una tinterillada para salvaguardar la legalidad de unas operaciones, pero no es así.
Quiero decir que esa ley Urrutia fue ideada por el Código de Napoleón de 1804, introducida en el Código Civil de 1873. Luego, en conclusión, la Corte Constitucional en esta sentencia no cerró y mucho menos prohibió el tema que nos ocupa. Gracias. Muchas gracias, doctor. Queremos contarles un poco del origen de las preguntas. El equipo alrededor de este foro hemos hecho una revisión desde la realidad de las personas en la Orinoquia, desde la realidad del INCODER y con apoyo de abogados para identificar o tipificar los asuntos o los temas en tenencia de la tierra que hoy son más representativos. Ese es el origen y por eso el esquema lo que pretende es dar respuesta a esa problemática generalizada. Entonces vamos con la segunda pregunta que vamos a formularle a nuestros expertos. Dice así: ¿cómo se resuelve el problema cuando el INCORA le tituló tierra a un colono en tierra de resguardo indígena? Invitamos para iniciar al doctor Bejarano. Mil gracias. Yo voy a hacer una introducción al tema para que mis colegas continúen con esta respuesta. En primer término, una adjudicación a una persona que tenga derecho a ella en tierra de resguardo indígena está expresamente prohibida por la ley. Es decir, ahí hubo un error, porque la ley 160 expresamente dice que no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas. Entonces, una situación como esta, se cometió un error, el INCODER no podía hacerlo, y la solución jurídica cuando las autoridades cometen los errores es corregirlos. Esa adjudicación, por lo tanto, contraria a la ley, tendrá que ser sujeto de una revocatoria, tendrá que revocarse la decisión. Esa decisión tendrá el INCODER que revocarla o bien tendrá que ir a lo contencioso administrativo. En principio tiene la posibilidad de revocarla. Por supuesto que alguien que fue adjudicatario de un terreno en donde no podía adjudicarse, se presume que es de buena fe y en ese sentido tiene el derecho a que se le paguen todas las mejoras, pero sería la situación, también uno si sigue estando en la situación de poder ser adjudicatario de unas tierras baldías por parte del INCORA, pues tendría una expectativa mayor que otras personas, porque él sale de una tierra por un error que comete el INCORA y por lo tanto debería, me parece, solicitar la adjudicación de otra tierra en ese caso. Gracias, doctora Moncada. Estoy totalmente de acuerdo. Y incluso, digamos, así antes ha habido algunas decisiones en el proceso de restitución de tierras cuando se ha encontrado que ha pasado, que ha ocurrido esa situación, y la decisión que han tomado los jueces es reversarla, reconocer el error y, digamos, hay que reparar a quien de buena fe y en uso de la confianza legítima asumió que el Estado sabía lo que le estaba adjudicando. Entonces, ahí no hay, digamos, no le veo mucho problema. Pero claro, prima el territorio indígena. Sí, no hay posibilidad. Doctor Forero. Bueno, efectivamente, si entendí la pregunta, es genérico, no solamente para territorios indígenas. ¿Qué pasa cuando el INCORA tituló 2 o 3 veces el mismo territorio? ¿Es así? Esa es otra pregunta, esa la haremos más tarde. Entonces, esta es concreta, voy a repetirla por favor. De nuevo. ¿Cómo se resuelve el problema cuando el INCORA le tituló tierra a un colono en tierra de resguardo indígena? No hay nada más que agregar. La prevalencia de los territorios indígenas por tratados internacionales, por carta constitucional, por jurisprudencia, por doctrina, han sido pacíficos. Efectivamente, prima el territorio indígena. Ahora lo que sí hay que preguntar si puedo agregar es por qué le tituló.
Entonces la respuesta es dos cosas. Una, la normal, porque me equivoqué, qué pena con usted, pido excusas y se hizo mejoras, le voy a revocar esa resolución de adjudicación porque la ley 160 del 94 permite una revocatoria en cualquier tiempo, no como la del Código Contencioso Administrativo, en cualquier tiempo y sin permiso del beneficiario de la adjudicación, que es algo muy específico. Qué pena, lo voy a indemnizar. Ahora, si el señor propone excepciones, también tiene una acción que se llama de lesividad, que es el propio Estado que va ante los jueces contenciosos administrativos dentro de los 2 años siguientes si no se le ha vencido. Pero, ¿qué pasa cuando la adjudicación es por dolo? Que es lo que estamos descubriendo últimamente, que un funcionario corrupto del INCORA, del INCODER o de la entidad que fuera, en asocio con el mismo beneficiario, se pusieron de acuerdo para defraudar el Estado y el patrimonio público y de paso ni más ni menos que los territorios indígenas. Pues está la acción penal que además en el nuevo derecho penal y en el nuevo derecho procesal penal permite expresamente la congelación y disposición de los bienes inmuebles, sean rurales u urbanos. Ok, muchas gracias, doctor Betancourt. Solo decir que estoy de acuerdo con lo que ya se ha respondido, en el sentido de que el INCODER tiene plena facultad para revocar, es decir, para decir me equivoqué. Yo diría por mi cuenta, no de ellos, que ojalá los jueces no se metieran en esto, porque uno de los secretos del Estado es que cada uno haga lo que le toca. Entonces, si el INCODER claramente puede hacer lo que lo haga. Y agrego que no hay necesidad en ese caso, como es lo común en otras revocatorias, es decir, cuando una entidad se equivoca, tiene que pedirle permiso al beneficiario. Aquí expresamente la misma ley dice, no se necesita el consentimiento, ni siquiera notificarle, y eso fue declarado ajustado a la Constitución por la Corte. Gracias. Ok, muchas gracias. Todo sugiere que sobre esto hay un punto común y concreto. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, esta pregunta es la siguiente. ¿Cómo se resuelve el problema cuando el INCORA o INCODER tituló varias veces la misma tierra a diferentes ciudadanos? Doctora Moncada. Aló. Creo que hay que tener en cuenta varias cosas para dar una respuesta a esa pregunta. Lo primero sería, ¿cómo pudo el INCORA titularle al doctor Bejarano después de haberme titulado a mí sin que yo esté en el territorio, digamos, sin que yo esté en el terreno que me hayan adjudicado? Lo que uno pensaría es que para que lo haga, yo no estoy en ese momento en el lugar, porque digamos, si estoy en el terreno que me adjudicaron y que le están adjudicando al doctor Bejarano, si yo estoy en el terreno, pues levanto la mano y me opongo. Entonces esa circunstancia lleva a preguntarse, ¿por qué no estoy en el terreno? Si lo abandoné con justa causa o sin justa causa, de acuerdo con lo que la ley 160 establece. Si lo abandoné con justa causa y el INCODER no tuvo en cuenta la justa causa que yo tenía para abandonar el terreno y la adjudica, se equivocó, porque violó su propia reglamentación. Si yo abandoné sin justa causa, yo corro con los riesgos y entonces pues el INCODER puede hacer la segunda titulación. Lo que pasa es que entre la primera y la segunda tiene que haber una resolución que revoque la resolución de adjudicación inicial mía. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Voy a usar siempre los ejemplos del proceso de restitución de tierras que ha mostrado muchas particularidades de este tipo de casos. ¿Qué es lo que ha pasado? En los casos en los que ha habido abandono forzado de tierras por razones del conflicto armado, el INCODER hizo titulaciones antes de haber revocado las titulaciones anteriores.
y los jueces, me refiero a los jueces de restitución de tierras, que ahí en ese caso sí intervienen, pues han aplicado la ley. Es, usted no podía hacer una segunda adjudicación sin haber resuelto la situación de la primera adjudicación de acuerdo con las reglas de la ley 160 de 1994, entonces reversa toda la actuación. Esas son están aplicando las reglas de la ley 160 de 1994, que se aplicarían en los casos en los que, aun cuando no haya conflicto armado de por medio, pues si la situación es esa, digamos, hay que ver por qué yo no estoy, habiendo sido la primera adjudicataria, y ocurre una segunda adjudicación. Muchas gracias. Doctor Forero, su respuesta. Sí, completamente de acuerdo con Patricia en lo que señala bajo la suposición de ese caso. Agregaría que si no revoca el INCODER primero, no solamente incurre en una irregularidad, sino en un delito que se llama prevaricato por acción y que está sancionado en el Código Penal. Pero hay otros casos diferentes y que yo los he visto en mi praxis profesional. Es que llegan 3 personas y el mismo día, con número de resoluciones diferentes, y a la misma hora les adjudicaron el mismo terreno. Y hay otros casos diferentes, el mismo terreno entre los mismos linderos se adjudica en 2 folios de matrícula inmobiliaria con números diferentes. Entonces estamos ante 2 propiedades jurídicas diferentes, pero ante una misma propiedad de hecho. ¿Por qué sucedió todo esto? Bueno, la primera pregunta, y que uno debe presumir la buena fe, es esa buena fe de la inercia burocrática, que no se hacen las tareas bien hechas, se hacen mal hechas, no se fijaron, no miraron, trastocaron linderos. 2, que nunca la supongo, pero que por prensa me entero, es que hubo dolo. Hubo concierto para delinquir, así de sencillo, y fue precisamente los últimos 2 o 3 directores del INCODER quienes han señalado que existían unas mafias al interior del INCORA que se dedicaban a hacer estas titulaciones perversas y que luego metían en problema a los particulares que se iban hasta hechos de sangre por disputarse la tierra, o sea que la cosa genera unas externalidades negativas gravísimas. Pero la pregunta, como somos juristas, ¿cómo solucionamos el tema dentro de un Estado social de derecho y no como la ley del llano que nos daba el ilustre profesor, que era la ley de la bala? Esa es una ley que se sigue aplicando desafortunadamente en todas partes. Pues desafortunadamente estos errores se pueden ventilar a través de diferentes procesos. Están los procesos de la nulidad simple en interés del derecho, que las resoluciones espurias se pueden demandar en cualquier momento. Como decía el doctor Luis Ignacio Betancourt, también estará el más expedito a la mano, la revocatoria directa de esos títulos, así tengan 20, 30 años, porque es una revocatoria que, si bien constitucionalmente puede tener alguna censura, en principio, y no la han declarado inconstitucional, todo lo contrario, la declararon constitucional, como señala Luis Ignacio Betancourt, es la revocatoria directa que tiene el INCORA o INCODER sin límite de tiempo y sin permiso de quien es el beneficiario. Entonces hay instrumentos jurídicos bastante idóneos hoy en día que solucionarían el problema. Obviamente, después de un debate probatorio, ya sea en lo judicial o en lo administrativo, donde se demuestre quién es el verdadero adjudicatario del inmueble o inmuebles en cuestión. Muchas gracias. Doctor Betancourt. Sí, yo insisto, una de las pocas normas simples de las 10.000 leyes que se han dictado desde la Constitución de Cúcuta es esta. Entonces no nos enredemos. El INCODER que lo haga. ¿Por qué se equivocó el INCODER? Porque todos somos, para quienes creemos en eso, hijos de Adán y Eva. Entonces no nos enredemos más. Muchas gracias. Doctor Bejarano, su respuesta. Bueno, yo, esto de estar de último me queda muy poco para añadir a lo que han dicho mis colegas. Hemos hablado de problemas de la ley 1448, de despojos, de abandono forzados, que se declaró la extinción de dominio y volvieron a adjudicar, y también de malas intenciones. No obstante, este caso parece propuesto para un examen de abogados, porque
está resuelto exactamente el caso por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el año 2010, el Consejo de Estado tuvo que asumir una demanda en la cual en La Guajira, con 2 folios diferentes, adjudicaron 2 veces el mismo terreno con nombres distintos. Y hay una particularidad que sí es importante, que señaló el Consejo de Estado en ese momento, y es que con la primera adjudicación, el terreno había pasado a ser propiedad privada. Y por lo tanto, la segunda adjudicación carecía de toda competencia del INCODER para adjudicar un predio que ya era de propiedad privada. Quiero resaltar esto porque dentro de todas las múltiples interpretaciones que hay sobre este tema, pareciera ser que no está claro que cuando se adjudica un terreno a alguien, un terreno baldío, mediante una resolución de adjudicación que se registra en la Oficina de Instrumentos Públicos, pasa a ser un terreno privado y tiene las reglas del derecho privado, por supuesto, salvo aquellas reglas que haya tenido la adjudicación, que el Estado puede imponer condiciones a esa entrega de la propiedad que está haciendo un terreno. Pero sí resalto esta sentencia en donde declara la nulidad con esa razón. El INCODER no tenía ninguna capacidad jurídica para haber adjudicado 2 veces lo que había adjudicado porque era de derecho privado. Es una relevancia importante en materia de interpretación sobre todo este tema de baldíos. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos una buena noticia porque como vamos, va a haber muy buena oportunidad que en la fase de preguntas, de intercambio, podamos aprovechar el grupo tan selecto de juristas que nos acompañan. Y también logísticamente, para que estemos relajados, ustedes están disfrutando ahorita un refrigerio, alrededor de cerca al mediodía vamos a tener otro apoyo para que terminemos felices el foro, o sea, para que todo el mundo esté concentrado en hacer usufructo de nuestros expertos en aclarar estas inquietudes. Vamos entonces con la pregunta cuarta. ¿Cómo se resuelve el conflicto entre un proyecto a desarrollar en un territorio indígena ancestral que no está dentro del resguardo indígena? Iniciamos con el doctor Forero. Bueno, ese problema jurídico a resolverse está altísimamente complejo porque nos toca empezar a definir qué es ancestral, y ancestral sería toda América y todo el país, si somos generosos, y efectivamente históricamente lo es. Una cosa es el resguardo, que ya es una delimitación geográfica, gubernamental y fiscal, constitucionalmente aceptado así, y otra cosa es la concepción antropológica y sociológica de la cultura indígena, y pues todos estamos de acuerdo que ancestral viene a ser todo. Entonces serían como más bien los hitos ancestrales, ¿sí?, de las comunidades indígenas en Colombia, como para ir precisando. ¿Qué pasaría con esos hitos ancestrales? A pesar de que no existe un resguardo y una delimitación, se debe considerar propiedad indígena, y aquí es uno de los problemas del derecho contemporáneo muy importantes a los que hizo alusión mi colega Patricia, porque aquí uno tiene que tomar posición de qué es el derecho, de qué entiende por derecho, qué teoría jurídica se afilia y a qué métodos de interpretación de la ley se afilia, porque depende de donde se pare en un método u otro método, le va a dar un resultado u otro. Y les pongo un ejemplo, es como la discusión entre el homeópata y el alópata. Una pansinusitis, por ejemplo, por los alópatas, tiene que ser tratado con benzetacil 2.300.000 miligramos durante 2 o 3 meses seguidos. Para un homeópata eso es un crimen absoluto y debe ser tratado de otra manera. Sencillamente para ver la complejidad de esta temática. Pienso yo, y rápidamente, pues como decía uno de los grandes pensadores del siglo XX, el derecho es tan importante que no se lo podemos dejar a nosotros los abogados, sino que es un bien público como el agua. Entonces tenemos que entender un poco todos en dónde estamos parados. Pienso yo que si uno sigue los métodos de interpretación que han primado en Colombia, que son métodos conocidos en la doctrina
y en la teoría jurídica como el clasicismo, el neoclasicismo, el positivismo kelseniano y otros métodos donde prima el textualismo de la ley, el egocentrismo, el imperio de la ley por encima de cualquier interpretación sociológica y antropológica del derecho, pues la respuesta es la siguiente: no respeto lo que se llama propiedad ancestral indígena, respeto el resguardo. Pero si yo me paro en otra línea de pensamiento del Estado social de derecho que se desprende del egocentrismo, además en una línea de pensamiento de la Corte Constitucional, donde se mezclan diferentes escuelas como el neopositivismo, una llamada al nuevo derecho, autores como Luis Recasens, Hart, Dworkin, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son autores muy importantes y con los que se está transformando el concepto de derecho en Colombia, pues se respetaría esos hitos ancestrales y el proyecto agroindustrial cedería en favor de eso que se llamaría un territorio de especial preeminencia ancestral, porque equivaldría a un bien de uso público, un bien público de los inalienables, imprescriptibles e inembargables de que habla la Constitución Política de Colombia. En ese orden de ideas, la respuesta no puede ser blanco y negro. Tendríamos que entrar dentro de otro método que se asocia con los anteriores, que se llama el de la ponderación constitucional, y sobre el caso particular verificar de qué se trata, sobre el caso particular casuístico, para tomar una u otra determinación. Ok, muchas gracias. Entiendo que para varios en general hay una inquietud referida, como ustedes tienen en el programa, la pregunta número 1. La hemos movido al quinto puesto, al quinto lugar, casi que por un consenso con los expertos, porque es una pregunta que va a meritar dedicarle más tiempo para ayudarnos a ilustrarnos, o sea que está incluida y será asumida por todos los expertos de la misma manera que lo estamos haciendo. Invito entonces al doctor Luis Ignacio Betancourt. Es cierto, la pregunta está muy bien formulada, no la diseñé yo, creo que fueron José y Alberto. Entonces yo les diría, qué tristeza, en mi opinión, no comprometen para nada a mis tres colegas, pero es que la Corte manda, para bien o para mal, yo creo que más para mal que para bien. Y la Corte no toleraría que 1 centímetro cuadrado, que un indígena diga que tiene 900 años de ocupación, se toque. Y por eso el COMPES de la Altillanura, José me puede corregir, que una vez excluyó cantidad de tierras precisamente para no abrir ilusiones, tierras consideradas, llámenlas como quieran, entre otras estas. Es decir, ¿para qué nos ponemos a discutir? En tertulia sí, claro, pero cuando estamos hablando de un plan de acción, yo creo que es mejor olvidarse de esos terrenos en donde, repito, algún indígena o uno de los 9 magistrados de la Corte considera que es intocable. Ok. Doctor Bejarano, su turno. Mil gracias. Yo también voy a tratar de ser breve. Coincido con el nivel de protección constitucional que se le ha dado a las comunidades indígenas. Y tal vez concretando el tema, encuentra uno en la jurisprudencia una solución intermedia entre lo que han venido opinando. Varias sentencias de tutela, en especial la 973 de 2009, han recogido cuáles son los ámbitos de protección de la autonomía de las comunidades indígenas. Y el primer ámbito de protección es el derecho a participar en las decisiones que los afectan. Y este caso lo analizó en algún momento la Corte cuando se le entregó a una empresa minera el derecho de explotación del subsuelo, en donde no tenía un derecho superficiario,
sinotería del derecho de explotación, y justamente sin estar en resguardo estaba afectando territorio ancestral. Y allí lo que señaló la Corte era que esto debía llevarse a una consulta previa con la comunidad. Es decir, hay una posibilidad de solucionar un tema de estos si se llega a un acuerdo de consulta previa con la comunidad, con todas las dificultades que tiene la consulta previa. A uno le hablan de consulta previa y los que hemos tenido que de una u otra manera lidiar con las consultas previas, esa es una de las peores pesadillas que le puede pasar a uno despierto. Es una cosa terrible, pero es una de las alternativas que ha presentado la Corte en relación con el uso de territorios ancestrales dentro de un proyecto. Entonces habría una posibilidad primigenia de poder conversar y llegar a un acuerdo con la comunidad después de la consulta. Ok, muchas gracias, doctora Moncada. Pues no voy a agregar mucho más, voy a decir solamente había dicho desde cuando comencé a hablar que estaba con una idea de Estado en la cabeza, y era esos opuestos entre el Estado despojador y el Estado garante de los derechos de todos los ciudadanos, y el papel de la Corte Constitucional en ese modelo de Estado. En ese modelo de Estado, la Corte Constitucional juega un papel que se ha reconocido en las democracias occidentales como el garante de los derechos de las minorías frente a la tiranía de las mayorías. La tiranía de las mayorías suele expresarse en el Congreso, porque por mayoría puede transformar la realidad a través de la legislación. Entonces, la Corte Constitucional ha sido, digamos, vertical en la protección de la Constitución multicultural, con errores, digamos, con excesos, pero tiene una línea marcada desde muy temprano respecto de la garantía de los derechos de los afrodescendientes y los indígenas. Y coincido con el doctor Betancur en que en una tertulia podríamos discutirlo, pero frente a un plan de acción es mejor no perder de vista que la Corte Constitucional tiene esa posición definida desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Para esta pregunta vamos a dar un poco más de tiempo. Creemos que si los juristas desean tomarse hasta 20 minutos, lo podríamos hacer. Hemos ahorrado tiempo ahí. Creo que esta pregunta es bastante importante. Y esta pregunta es la que está en el programa, está como número 1. La voy a leer. Es la 5, pero está en el programa como las tierras poseídas por varias generaciones por una persona natural o jurídica, donde hay explotación agrícola o ganadera sin título registrado en notaría. Recientemente, los poseedores han recibido carta del INCODER solicitando que se desocupen esas tierras y las devuelvan al Estado. ¿Qué pueden hacer los poseedores para defender sus proyectos? ¿El único camino es solicitar al juez un juicio de pertenencia? Este es un tema importante, gracias. Se la dejo al doctor Bejarano. Aquí me trampearon, yo creo que le tocaba al doctor Forero, pero con mucho gusto. En esta pregunta, que es la pregunta, yo quisiera formular unas premisas. Es decir, lo primero, nosotros no somos autoridades. Este es un tema que es una buena pregunta para autoridades. Uno, desde la perspectiva de teórico del derecho, tendrá varias posiciones, y es una pregunta que tiene en el fondo una premisa cierta, y es el conflicto entre la ley y la realidad social, especialmente en el tema de la altillanura y en muchas otras partes de Colombia también, pero aquí es bastante marcado ese conflicto en lo que señala la ley y lo que establece la ley, que además es claro, y la realidad social, la discordancia entre lo uno y lo otro, pues naturalmente genera un conflicto, y genera un conflicto social, y un conflicto social que, vuelvo a reiterar, toca arreglarlo en las instancias correspondientes. Este no es un tema que lo podamos arreglar con conceptos. Muchas veces les digo yo a mis clientes, cuando uno solicita un concepto de un abogado es porque ya está un poco arrinconado. Y esto no es un tema de conceptos, esto es un tema de entender la realidad que sea en territorio y cómo esa realidad de territorio
se puede llevar a una solución legislativa si es del caso. Por el otro lado, también es importante tener como premisa que la pregunta... Los respectivos lugares para continuar con esta segunda fase, les anunciamos que ya en contados minutos también se les va a hacer la entrega aquí al interior del auditorio de un refrigerio para que continuemos esta segunda parte, todos muy atentos como han estado. Hacemos también un llamado al doctor José Leibovich del Centro de Estudios de la Orinoquía, quien va a ejercer como moderador en esta segunda fase. Invitamos también a los juristas para que por favor tomen lugar en la mesa principal para dar respuestas a las preguntas que han sido debidamente diligenciadas en los formatos que se entregaron durante la primera etapa del foro. Hacemos un llamado al doctor Luis Ignacio Betancourt. Ah, sí, sí señor, qué pena. Falta el doctor Fernán Bejarano. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con el segundo foro, cómo avanzar en la aclaración de los derechos de propiedad de tierra en la Orinoquía. Hoy lo recibe la Universidad de los Llanos, el comité organizador la Universidad de los Andes, con el Centro de Estudios de la Orinoquía. Doctor José Leibovich, le doy la palabra entonces para que usted sea el moderador y quien continúe liderando esta segunda parte del foro. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una sesión, vamos a tratar de ser bastante eficientes con el uso del tiempo, porque todos nos vamos cansando y sobre todo nuestros juristas que han hecho una labor extraordinaria con sus explicaciones y la claridad de muchos de los temas que seguramente va a ser muy útil para lo que sigue. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo de síntesis de preguntas que nos han llegado. Obviamente las preguntas son para los juristas y en muchos casos las preguntas, digamos, si bien algunas veces están dirigidas a un jurista en particular, yo voy a proponer una metodología muy sencilla y es que formulo la pregunta y
alguno de los juristas que quiera hacer su contribución, su aporte, su respuesta, pues bienvenido, y si algún otro quiere hacer un complemento, pues lo haga, para no entrar, digamos, en un tema de que esta pregunta fue dirigida a alguno en particular. Hay varias preguntas que se refieren a la misma temática, que es la siguiente. Se trata de personas o empresas que llevan 15, 20 años en unas tierras trabajándolas con plantaciones de palma o plantación de caucho o de otras actividades productivas, generando valor agregado, generando riqueza, son cumplidores de su deber como ciudadanos y como contribuyentes, pagan sus impuestos sobre esas actividades, y sin embargo, pues son tierras que han sido transferidas en actos de posesión, de compraventas, de cartas, ese tipo, digamos, de figuras, y pues básicamente, digamos, la pregunta es muy sencilla, y es, llega la carta del INCODER, entonces pues hemos escuchado las opiniones, por supuesto, de los juristas, pero en concreto, pues estas personas que son de carne y hueso y que están sentadas acá, pues no saben qué hacer. Han hecho un esfuerzo enorme, unas inversiones enormes, entonces esperarse a que entonces se organice un proyecto de ley que resuelva esta problemática con el apoyo de los parlamentarios de la región, que hagan su trabajo efectivamente en el Congreso, pues ese es un camino, pero digamos para ellos no es muy claro si en el corto plazo deben hacer algo más, y esa es la pregunta. A ver quién de nuestros juristas quiere. ¿El doctor Guillermo? Tratamos de que las respuestas también sean relativamente rápidas para poder evacuar todo este temario que hay acá. Gracias, Guillermo. Hola, hola. Bueno, definitivamente, como lo ha dicho muy bien José Leibovich, tenemos que humanizar esto, que estamos ante gente de carne y hueso que le están diciendo desaloje, porque esto es un bien baldío y tienen que irse, y los bienes baldíos no se adquieren por posesión, porque solo es una expectativa en la lógica de la ley 160 de 1994, es una ocupación. Pero pues lo primero que diría es que conozco las resoluciones del INCODER, he tenido la oportunidad de verlas, y hay un contrasentido como las están haciendo. Usted debe irse porque está ocupando indebidamente un baldío, puedo empezar por ahí. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Es que la ley dice, y es un requisito, que para que le adjudiquen un baldío tiene que ocuparlo. Ese es un requisito sine qua non, sin el cual usted no puede ser adjudicatario de baldío. Entonces, ahí hay una falencia en las resoluciones que está expidiendo el INCODER, y eso debe ser exceptuado, dicho coloquialmente, alegado, y poner en la defensa, poner en contexto lo que es la ocupación y el requisito para que sea adjudicatario de un baldío. Entiendo que el problema es más dramático porque es que la adjudicación de baldíos es en UAF. Entonces, supongamos que la UAF, supongamos en X región del Meta, es de 1000 hectáreas, pero sucede que ahí sí ancestralmente, para parodiar, sucede que hace 50, 60 años, como aquí gente me lo ha dicho, tienen 60 años de explotación de un hato ganadero de 10.000 hectáreas. Y ahí se presenta un problema social, como han señalado mis colegas, ilegal. Yo definitivamente, sin ser textualista,
sin matricularme entre un positivismo anacrónico de tipo kelseniano y aceptando que el derecho se construye a partir de conceptos mucho más contemporáneos que el texto de la ley, encuentro que históricamente, sociológicamente y obviamente en el texto de la ley 200 del 36 como en la ley 160 del 94, la letra y el espíritu de la ley lo que señala es que esos casos donde ha existido una tradición como la que está haciendo, o como a la que se refiere la pregunta de José, con explotación económica, son perfectamente merecedores ética, moral y legalmente de que se les decrete la prescripción adquisitiva. Obviamente, pues ahí vendrá la interpretación de cada juez en particular, dependerá de la escuela de interpretación del derecho a la que se afilie. Y estoy totalmente de acuerdo que ante esa realidad social, ante esa realidad histórica, habría que sacar una ley de punto final, pues eso sería lo óptimo. Pero mientras tanto, la pregunta es muy real, sí, pero la ley de punto final no existe y tengo ya la notificación y tengo que hacer algo. Ahí sí suena un poco cínico y chistoso lo que voy a decir, contraten un buen abogado que lo defienda, porque ante eso no hay nada más que hacer. Sí, porque le corren los términos, tienen que ejercer la defensa, tienen que valorar si efectivamente si hay una posesión o no hay una posesión, si es una simple ocupación, hasta qué punto cabría una prescripción o no. Pero mientras no exista la ley, tienen que utilizar éticamente todos los instrumentos jurídicos que le otorgan las mismas leyes para asumir su defensa. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo coincido con que filosóficamente eso es correcto, totalmente estoy de acuerdo con Guillermo. No obstante, si ustedes analizan la situación real de un funcionario público que tiene que atenerse a la ley, que tiene que decidir de acuerdo con las normas positivas, él no puede decidir de acuerdo con su buen criterio, pues él va a tener que seguir con esos procedimientos que le impone la ley 160 de clarificación de la propiedad. Entonces, si bien la recomendación de defender los derechos, porque para eso están los procedimientos, para defender los derechos, pues naturalmente hay también que pensar cómo uno pretende que las mejoras de buena fe, de ese convencimiento que se tiene de haber estado uno como propietario de esa tierra, tienen que ser reconocidos. Yo creo que hay que mirar los dos puntos de vista, además de la defensa de la propiedad misma, también de las mejoras que se han hecho sobre el suelo, que en la mayoría de los casos aquí pueden tener un valor superior al del predio mismo, al del fondo mismo. Entonces, son como los dos elementos. En la defensa también pensaría que hay que insistir mucho en demostrar las mejoras que se han hecho y cómo esas mejoras se hicieron de buena fe para poder mejorar la situación dentro de un proceso. Muy bien, vamos a pasar a otro grupo de preguntas que tienen que ver con esta temática que es un poco distinta y es varios señores o señoras que están presentes en el foro han mandado un par de preguntas que tienen que ver con la dilatación por parte del INCODER respecto a solicitudes presentadas por campesinos en la región de la Orinoquía que llevan años para que se les adjudique pues la UAF o digamos lo que es la política tradicional de titulación de tierras a campesinos que cumplen con los requisitos dados por la ley 160, que llevan años explotando esos predios, más de 25 años, y que el INCODER no les responde. Básicamente, hay 2 o 3 preguntas que se refieren a la misma temática. Entonces la pregunta es, pues así de escueta y así de clara. Pues sí, en realidad
debería estar aquí el INCODER pero digamos, si ustedes pueden hacer algún comentario, alguna sugerencia, pues en todo caso es algo valioso, porque esta oportunidad pues es única y es algo que debemos aprovechar. No, ahí hay un problema real y al menos, en mi opinión, al menos esta segunda pregunta no ofrece problemas de interpretación legal como el caso de la pregunta anterior. La verdad es que gobernar significa cumplir con lo que a cada entidad le corresponde. Y con todo respeto, el INCODER lleva varios años en manos de personas ineptas. Dicen que también otras cosas. Entonces, desafortunadamente, la respuesta ahí corresponde al presidente de la República, por quien por lo demás yo voté, para que quede claro. Pero no puede seguir la ambigüedad o la indiferencia, podría decirlo si aquí estuviera el presidente Santos o su ministro. Pero el INCODER, en esta materia, yo entiendo incluso, como dijeron Guillermo y Fernando, en el caso anterior, en ineptitud del INCODER, y no se soluciona, ni siquiera sé quién es hoy en día el director o directora, y eso me parece que no hay otro remedio. Y para ser práctico, ahí sí que los parlamentarios respaldados por ustedes, por la Universidad del Llano, estoy seguro que los Andes también, hay que hacer, dice un lobby frente al ministro, puede decir, no, voy a dar solo un ejemplo de cómo una entidad era igual de inoperante hace 20 años. Fernán me avalará, que era la Dirección de Impuestos y la Dirección de Aduanas. Hace unos 20 años empezaron a nombrar gente capaz, no hubo mucho cambio de ley propiamente. Y la DIAN hoy en día, a mi juicio, es un modelo de eficiencia, que es como tienen que actuar. Pero yo no creo que sea ese sí problema de ley, ni de hablar con las cortes, ni con los jueces, sino que el presidente de la República nombre a alguien capaz de enfrentarse a lo que le toca hacer cuando, como en este caso, insisto, no hay lugar a interpretaciones de atender ese tipo de solicitud. Y yo complementaría lo que dice Luis Ignacio, que desde luego es el fundamento del tema. El INCODER ha sido una institución remendada, adicionada en muchas funciones, que además no las cumple de una forma eficiente. Pero la Constitución Política creó lo que se llama la acción de cumplimiento. Esa acción de cumplimiento, que fue reglamentada por la Ley 393, se dirige justamente para exigirle a un funcionario que cumpla con sus funciones. Y estas acciones de cumplimiento que se pueden iniciar se llevan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a nivel territorial, es decir, ante el tribunal o el juez administrativo del Meta. Y yo creo que una parte es eso, hay que utilizar los mecanismos legales que existen para que se tomen las decisiones que deben tomarse. Uno no puede en estas acciones obligar al funcionario que decida de una u otra manera, pero sí a que actúe. Lo otro que se me ocurre muy en borrador, en algunos de estos casos probablemente estamos afectando derechos fundamentales de gente de tercera edad, etcétera, en donde ocasionalmente, no lo he estudiado, lo digo conceptualmente, probablemente las acciones de tutela también pueden hacer mover a las autoridades, pero definitivamente el instrumento que se creó. Bueno, muchas gracias.
Aquí hay una pregunta que tiene un matiz, es sobre un tema un poquito distinto dentro del contexto general de lo que estamos viendo, y se trata de un terreno ocupado durante más de 10 años y explotado, pero que está en una zona de reserva forestal, o sea, de la Ley Segunda del 59. Y allí la pregunta es, ¿qué pasa con eso? ¿Se puede prescribir? ¿O cuál sería el procedimiento? Con ese conflicto, digamos, que hay en relación con el hecho de que está en una zona de reserva forestal de la Ley Segunda. Hola. Hola. Hola, 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 sí, sonido. Hola, hola. Una Aló, este funciona. Aló. Hola. Va a dar una respuesta de la que no estoy 100% segura, pero como en un 70% segura. Existe un mecanismo dependiendo de cuándo empezó la ocupación, si fue antes o después de la ley del 59, pero existe un mecanismo para pedir la exclusión de la zona de reserva, obtener digamos, el sí del Estado, pero es una propiedad que quedaría obligada a cumplir todos los requerimientos ambientales que se le exigen a la zona de reserva forestal de la que formaba parte. Lo digo porque, de nuevo, lo hemos visto en los casos de restitución de tierras en los que son terrenos que formaban parte de ese tipo de zonas de reserva, y entonces ha habido decisiones en las que se acepta que se declare la propiedad o se reconozca la propiedad, pero esa es una propiedad que queda cobijada por las reglas de la Constitución ecológica. Entonces, quien tiene la propiedad asume una serie de obligaciones y de cargas que tienen que ver con la relación que tenía con la zona de reserva en la que estaba inscrita, pero no sé si, digamos… Tengo algo por agregar a lo que dice Patricia. ¿Qué es esto? Para que vean cómo lo que hace un momento dije, algunos funcionarios son más capaces que otros. Germán Vargas, y no estoy haciendo campaña por él, cuando fue ministro de Vivienda, logró meter en una de las leyes de vivienda que para vivienda de interés social y prioritario, ese ministerio es el que declara excluida de la zona de reserva forestal. Ya viene una discusión, es por qué para vivienda sí y para estos casos no. Eso, pero quiero indicar, porque es que el permiso, Patricia, del Estado está en manos del Ministerio de Ambiente. Y el problema con el Ministerio de Ambiente es que lo ocupan, no ahora, afortunadamente, los ambientalistas, pero el mecanismo existe. Pero yo creo que hay que, de nuevo, como en el caso anterior, en la Orinoquia probablemente el problema no es de vivienda de interés social o prioritario, sino regularizar las situaciones, pero se necesitaría una ley que le traslade esa facultad al Ministerio de Agricultura. Hoy en día, como lo dice Luis Ignacio, el Ministerio del Medio Ambiente tiene a su cargo la sustracción de reservas forestales. Esa sustracción de reservas forestales
está destinada fundamentalmente a la economía campesina y, como lo señalaba Patricia, a restitución. El tema de reservas forestales en la Ley Segunda del 59 es que muy buena parte del territorio nacional está en reservas forestales. También el segundo elemento es que buena parte de esas reservas forestales están siendo ocupadas por comunidades indígenas, en el caso del Meta, en el caso de la Orinoquía, digo. Entonces, hay que solicitar la exclusión, pero la exclusión tiene esos dos elementos. Hoy en día la exclusión se puede hacer para explotaciones diferentes a la forestal, cumpliendo con unos requisitos de ambiental, de mantener la parte ambiental, pero por supuesto que hay todo un análisis de qué tipo de reservas se está afectando. Ha sido muy claro el Ministerio del Medio Ambiente en que protege las partes hídricas, aquí no es el tema, pero bueno, de pronto en Casanare protege también páramos, de tal manera que sí existe el procedimiento de sustracción de reserva forestal, es posible adelantarlo, en algunos casos de formalización que ha llevado a cabo el Ministerio de Agricultura dentro de programas de formalización. Este tema de la sustracción de reservas forestales es muy complejo, como lo señala Luis Ignacio. Ha habido normas especiales para minería. La sustracción de reserva forestal es facilísima, lo que no ocurre para otros temas. Entonces allí hay una inequidad en cuanto a qué se puede hacer en reservas forestales y cómo se pueden sustraer las reservas forestales, pero buena parte del tema de ampliación de la frontera agrícola tiene que ser sobre zonas de protección o de reserva forestal que se puedan adelantar en una forma ambientalmente correcta, pero eso es posible hacerlo. No, pasamos a un par de preguntas que están relacionadas con el mismo tema. Es un tema menos jurídico, pero van dirigidas al doctor Forero porque se refieren a una afirmación del doctor Forero sobre el hecho de que hay mucha tierra digamos que no está ocupada y que no está… De los Andes y a la Universidad de los Llanos. Frente a un hecho real que está aconteciendo y se está consumando en este momento en nuestros llanos, en la Orinoquia, nos hemos visto obligados a constituir la Asociación para la Defensa de la Tierra y la Dignidad Llanera. Hace ya 2 años, vamos para 3, el gobierno se llevó las regalías. El gobierno en este momento continúa llevándose el petróleo del llano, de la Orinoquia. Y ahora el gobierno, con su política de Estado, quiere llevarse la tierra de la Orinoquia colombiana. Quiero lógicamente darle las gracias a los juristas que hoy nos acompañaron en la mayoría de los puntos. Y gracias por identificarse y solidarizarse con nosotros. Pero disentimos totalmente de que somos el filón en donde debe nutrirse Colombia para recuperar supuestos baldíos, porque es que esta gente que está acá en el día de hoy ha sufrido muchísimo para ser patria, para que efectivamente puedan llegar a sus fondos y a sus atos sin la ayuda del Estado a hacer sus propias carreteras, a levantar a sus propios hijos, a luchar contra la inseguridad, la FARC, los helenos y el paramilitarismo, y Colombia jamás se acordó de esta media Colombia que ante los atentados que le ha venido haciendo el propio gobierno ha resquebrajado la unidad nacional y ha violado flagrantemente el artículo 1 de la Constitución, por cuanto ya nos ha dado suficientes argumentos para no sentirnos parte de Colombia. Ha sido el propio gobierno quien resquebraja la unidad nacional y casi que nos obliga a pensar
en que debemos ser una república unitaria independiente, distinta de los intereses que en este momento el gobierno pacta por allá en cualquier isla del Caribe, distante de esta tierra llanera que se ha sacrificado desde el punto inicial de darle la libertad a Colombia y que hoy no se la quiere reconocer. Los baldíos sí pertenecen a los llaneros, sí son propiedad de esta gente que ha luchado siempre por esta media Colombia, sí tiene dueños, a tal punto que bastó nuestra palabra de honor cuando aquí se ha hablado de ancestros para que entre nuestros vecinos nos respetáramos los linderos desde la mata de Topocho hasta el caño del Guafillal o a cualquier sitio de nuestro llano. Y no habían cercas, bastaba la palabra del hombre llanero para que se respetara. Y obvio, ustedes no tienen la culpa de todo lo que ha sucedido, porque es que ustedes de pronto no han vivido lo suficiente que nosotros hemos vivido aquí en el llano, con la pata en el barro, con el chaparro en la mano, para poder arrear el ganado que se dice que está dañando nuestras sabanas. La fragilidad de nuestra franja vegetal en la Orinoquía merece un tratamiento especial y de eso no se ha hablado aquí. Yo quiero que los ilustres juristas también entiendan que el tratamiento frágil de la Orinoquía es diferente al tratamiento de la altillanura y de otras partes de Colombia entera. Y queremos también que se entienda que las sabanas ácidas con el 80% de aluminio en esta parte baja de la Orinoquía, que es donde están nuestros hatos y nuestros fundos, deben tener un tratamiento diferente en el país. Y naturalmente que tenemos que pedir la solidaridad de ustedes, Universidad de los Llanos y Universidad del Meta, para que aquí se apruebe una proposición que dirá lo siguiente: invitamos a todos los parlamentarios y congresistas de esta media Colombia para que nos acompañen al foro que vamos a realizar con el Comité de Ganaderos del Departamento del Meta y la Asociación para la Defensa de la Tierra y la Dignidad Llanera el próximo 12 de noviembre en el Club Meta, y al cual asistirá el señor director de INCODER, para que todos a una, como en Fuente Ovejuna, le digamos la verdad de lo que es esta media Colombia y no nos obliguen a separarnos de este cordón umbilical que con tanto cariño nos une a esta patria. Pero esto que en Colombia han reconocido como la etnia indígena y la etnia africana, o los descendientes de los afrodescendientes, nosotros requerimos con carácter urgente que se reconozca también la raza llanera y a este país llanero que necesita de aquí en adelante que se le respete su dignidad, su tierra y sus hijos. Solicito pues con mucho respeto la solidaridad de la Universidad de los Llanos y de la Universidad de los Andes para que nos acompañen en esta organización del Comité de Ganaderos del Meta y de Dignillanos. Y quiero lógicamente que esta proposición que he hecho, si están de acuerdo conmigo y efectivamente consideramos que nuestra sangre todavía tiene aquella partecita de libertadores y de grandeza, con un aplauso sonoro demostremos que la hemos aprobado totalmente. Gracias. Mucho se ha hablado de la importancia estratégica de esta región del país, la cual ha estado abandonada por más de 180 años. Esta es una zona con un potencial de convertirse en la despensa alimentaria y energética de Colombia y la última opción que tenemos para expandir nuestra frontera agrícola tal y como lo ha afirmado el gobierno.
El crecimiento y desarrollo de la región no está solo en manos del Estado, pues se requiere también de la inversión privada. Pero hay un asunto que ha implicado la desinversión en nuestra región y el freno en su desarrollo: la incertidumbre jurídica. Derivada de equivocadas y politizadas interpretaciones de la Ley 160 de 1994 que pusieron en riesgo la seguridad de la propiedad privada en Colombia. Dicha situación ha afectado a miles de colombianos propietarios en el país de más de 600.000 predios que están compuestos por más de una UAF, es decir, no solo a grandes empresarios. Los habitantes de esta región por décadas, los llaneros de antaño, que han trabajado la tierra a través de las generaciones, que aportan al desarrollo de la región, también se están viendo afectados por esta inestabilidad jurídica, debido a la cual están bajo constante amenaza de perder lo que sus familias han construido legalmente y con arduo trabajo durante muchos años. Respecto al proyecto de ley radicado por el gobierno, consideramos que este busca abrir una nueva alternativa para el desarrollo de regiones como la nuestra y reconoce la importancia de un modelo en el que tanto pequeños como medianos y grandes productores puedan convivir. También reconoce la heterogeneidad de las regiones en Colombia y destaca que zonas como la Orinoquia requieren de un desarrollo por parte de un sector privado con el suficiente músculo financiero, acceso a tecnologías e innovación, con la capacidad de generar economías de escala. Creemos que el proyecto es una oportunidad, pero es necesario ajustarlo, como dijeron aquí los señores juristas. Se esperaba que este proyecto diera claridad y estabilidad a pequeños y grandes propietarios que requieren tener una certeza jurídica de que no están en riesgo sus inversiones y la propiedad de la tierra adquirida legalmente a precios de mercado. Sin esto es imposible que se generen las condiciones necesarias para que se den las inversiones requeridas y mucho menos se da certeza jurídica sobre la propiedad, pero el proyecto no cumplió este objetivo. Y es que pese a que el proyecto en su justificación expone que el imponer límites a la propiedad para todos los productores agropecuarios y en todas las regiones del país puede conducir a pérdidas de eficiencia en la producción, en el articulado no se evidencia esto, lo mismo que dicen los abogados. En el título lo expone, pero no lo desarrolla en el proyecto. Por tal motivo se hace necesario que en zonas con características especiales como la Orinoquia, en donde se aplicarían las denominadas CIDRES, se elimine por completo la limitación cuantitativa sobre la propiedad privada que inicialmente fue baldía. Las UAF realmente fueron creadas para la adjudicación de parcelas dentro del régimen parcelario de la reforma agraria, en la ley 135 de 1961, y luego como una medida de adjudicación de baldíos únicamente para los sujetos de reforma agraria. Las UAF nunca fueron creadas como un instrumento para limitar la adquisición de tierra para campesinos, pequeños, medianos y grandes productores. Por tal motivo, continuar utilizando este instrumento como una referencia de las dimensiones de los proyectos y que la UAF continúe siendo a la vez una medida de mínimos y máximos, no solo es un factor para limitar la inversión privada en el campo, sino también es una condena a la pobreza para los pequeños productores y campesinos. Por otro lado, compartimos el interés del gobierno por superar la pobreza en el campo a través de la integración de la agroindustria con pequeños y medianos productores. Sin embargo, esto debe ir más allá de la asociatividad como único esquema, tal y como está contemplado en el proyecto. La asociatividad es bienvenida como una de las alternativas, pero debe ser voluntaria y se deben crear los incentivos adecuados para que se genere. Estamos en el momento de potenciar el desarrollo de la región y para hacerlo debemos generar condiciones favorables para la inversión, dar estabilidad jurídica a los productores, ya sean grandes o pequeños, impulsar el desarrollo de la región y fomentar mayor presencia estatal en zonas que históricamente han sido abandonadas. Nosotros estamos convencidos de que sí es posible lograr un desarrollo sostenible económica, social y ambientalmente. Debemos garantizar el bienestar de la región y sus habitantes, que el ambiente y las comunidades sean respetadas y que el desarrollo de los proyectos se haga con responsabilidad y promoviendo al mismo tiempo el crecimiento del país. Los empresarios, como ya muchos lo han venido haciendo, conozco los casos, deben asumir
un compromiso y una responsabilidad con su entorno social y ambiental y con las autoridades competentes, y deben ejercer un estricto control sobre el cumplimiento de estándares sostenibles. Esperemos que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, especialmente los congresistas de la región de la Orinoquia, atiendan nuestros comentarios y fortalezcan el proyecto de ley para que el desarrollo de esta región en beneficio de todos los colombianos sea por fin una realidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecer primeramente a la Universidad de los Andes, a la Universidad de los Llanos por esta excelente oportunidad. Mi nombre es Douglas López Chaquea, soy del municipio de Santa Rosalía, Bichada, donde hemos visto históricamente la ausencia total del Estado. El Estado ha venido perjudicándonos en todos los aspectos en el Bichada, quizás porque no somos productivos, quizás porque estamos muy alejados, no sabemos por qué. En el año 2009 hizo una ley en favor de los petroleros y hoy por hoy no hay campesino que se pueda oponer a que entren los petroleros a dañar nuestras tierras. Hoy nos vemos abocados a una ley que, si bien tiene una filosofía de desarrollo, pero en el trasfondo vemos que nos va a perjudicar enormemente, sobre todo a los campesinos legítimos de nuestra tierra, los que nacimos y nos criamos allí. Nosotros somos completamente conscientes y agradecidos con el desarrollo. De eso puede dar fe personas aquí presentes en el auditorio. El doctor Luis Murgaitio, representante de Mavalle, el doctor Luis Hernández, representante de Río Paila, a quienes yo personalmente como secretario de gobierno de mi municipio los llevé, los invité para que nos trajeran inversión a nuestras tierras, para que invirtieran en nuestras tierras. Llegaron y me dijo uno de ellos, por allí el gobierno no nos pudo atención, le dije véngase para Santa Rosalía, y allí se está desarrollando el proyecto más grande de Palmera y biodiesel, que es de Río Paila, Castilla. Sin embargo, somos conscientes de que por falta de legislación vamos a salir perjudicados. Hablábamos con ellos sobre el tema de un desarrollo dual, es decir, donde quepamos campesinos e industriales. Pero hasta el momento eso no ha sido posible. Ya llevamos alrededor de 5 años. No ha habido tal armonía para producir conjuntamente. ¿Y qué es lo que falta? Que el gobierno también apoye al campesino, porque el gobierno a las grandes empresas que cumplen todos los requisitos financieros sí les dan apoyos económicos e incentivos, pero vaya un campesino a pedirlo a ver si se lo dan. Creo que muchos de los que están aquí lo han intentado como campesinos, y apoyo económico en la parte financiera y apoyo también en la parte de titulaciones, y no hemos tenido el respaldo del gobierno. Hoy por hoy, a raíz de la hecatombe jurídica que generó la interpretación de una ley que ya tenía como 18 años y nadie le prestaba atención, que era la ley
160 del 94, a raíz del problema de Río Paila, se enteró el país de que no se podían acumular WAF. Y entonces, obviamente había que buscarle una salida jurídica. Y esa salida jurídica es este proyecto de ley que viene en camino, aunado con ese decreto del año pasado, que agilizó de una manera increíble lo que nunca hace el gobierno y el Estado, agilizar las cosas. Agilizó los trámites para dejar los campesinos sin tierra. Los campesinos, aquellos que no tienen capacidad de defenderse. Un campesino del Bichada sale al pueblo cada 15 días a hacer el mercado. Le notifican en el broche de la cerca, si es que no llueve y él lo puede leer, si sabe leer, va al pueblo a los 15 días y dice, no, pero esto está vencido, le dice el abogado, prescribieron los términos, no hay nada que hacer. Ese es el más sencillo de fregar, el campesino. Y esto viene sucediendo definitivamente por la falta de interés de nuestros representantes, de nuestros congresistas. Los elegimos, nos descuidamos porque creemos que los que elegimos nos van a representar bien, pero sucede que no es así. Sucede que van al Congreso y allá se van a hacer lobby, se van a pasarla bien, menos a representar los intereses de las regiones. O que alguien me diga lo contrario, sí ha habido debate por parte de nuestros parlamentarios frente a este tema de ley, a los cuales incluso abordamos algunos con la asociación y dijeron, uy, pero ¿cómo puede estar pasando eso? Sí, señor, está pasando, y allá en el Congreso donde usted está, al frente suyo. Y eso no nos extraña. ¿Recuerdan ustedes al doctor Gaviria? Cuando la ley esta de reforma a la justicia dijo, qué pena, la firmé y no me di cuenta. Y no, a los que sí no nos da pena es a nosotros los colombianos volver a votar por alguien tan descuidado. Yo quiero, en este punto, doctor Forero, con todo el respeto, disertar un poco su concepto frente a las tierras del llano y en específico del Bichada, porque soy de allá y conozco rincones desde Santa Rita, Puerto Carreño, por todo lado. Allí es allá hay mucha tierra, pero esa tierra tiene ocupantes legítimos, doctor. Tiene ocupantes legítimos. Es baldía, porque la ley lo dice. Pero he aquí la falla garrafal. El legislador no conoce esa realidad. Y sea esta la oportunidad para que la academia la conozca. Además es una realidad muy bonita, donde las costumbres, las tradiciones aún se conservan, cosa que también se ve amenazada por estas decisiones del gobierno. Yo quiero hacer una propuesta al Congreso de la República a través de este espacio, invitarlo a sesionar al llano, las comisiones quinta del Congreso, de Cámara y Senado. Hemos sido insistentes en ese tema y creo y pienso que es de la única manera que son capaces de legislar adecuadamente para un territorio que ellos no conocen o, en el mejor de los casos, que no conoce la mayoría del Congreso, que es la que decide. Porque tampoco le demos tan duro a los de nosotros si de verdad sabemos que esto se toma por mayorías. Invitemos a los costeños, a los bayunos, que tienen inversiones allá además, para que legislen para esa tierra, sin pasar por encima de nuestras costumbres de llaneros, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra raza, la raza que le dio la libertad a Colombia, le dio la independencia. Hoy por hoy, pisoteada
por el mismo gobierno. ¡Qué mal pago! Finalmente, invitarlos a todos a que sigamos unidos, campesinos, organizaciones, la academia y todo quien más pueda unírsenos a nosotros, a fin de evitar que por los errores que cometan los legisladores y las políticas mal enfocadas del gobierno, se cometa un error mayor al que se pretende sanear con las intenciones